propio país, en Colombia. Empezamos. América Latina en pleno efecto dominó. La siguiente ficha en caer va a ser Colombia, porque el paro nacional convocado para este jueves parece que deja evidencias de que sí, que el país puede entrar en conmoción, si es que no lo está ya, de una manera inminente, ¿no? Fronteras cerradas, militares ubicados en lugares estratégicos, llamados de los sindicatos a permanecer en las calles, y filtraciones de que la violencia es la única forma en la que el gobierno va a reaccionar ante una crisis silenciada y silenciosa, motivada por varios asuntos. Por ejemplo, aumento de la violencia en varias ciudades, bombardeos indiscriminados contra grupos armados en los que han muerto civiles inocentes y se ha intentado tapar, una tasa de paro que supera el 10% por 8 meses seguidos, y una situación de paz social que no termina de cerrarse ni con las FARC ni con el ELN, a lo que podemos sumar los desplazados forzosos, la crítica situación de las fronteras y también de las áreas rurales. Bastantes cosas, ¿no? ¿Qué va a hacer Duque? ¿Hacia dónde va a mirar? ¿Qué medidas va a tomar? Porque la realidad es que está entre la espada y la pared, y en esta crisis interna hay que decir que se llega en el peor momento posible, el peor momento para él, justo cuando se destapa una conversación de su embajador en Estados Unidos criticando al Departamento de Estado estadounidense y dejando evidencias de que Colombia está hasta aquí, hasta el cuello en la desestabilización de Venezuela, apoyando a Guaidó, que hoy está más solo que nunca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Colombia se perfila como el siguiente país en inundarse por este tsunami reivindicativo de derechos, libertades y mejores condiciones de vida. Vamos a tomarle el pulso. Empezamos ya. Era cuestión de tiempo, las manifestaciones se han ido sucediendo cada vez con más frecuencia en Colombia, hasta llegar a este jueves con un paro nacional, quizá con un cierto tono preventivo, hay que decirlo, que envía un mensaje muy claro al presidente Duque. Las cosas no pueden seguir así, hay que cambiar mucho y rápido, y el pueblo va a seguir en la calle. Toda Colombia está marchando porque necesitamos que la situación en el país cambie. La verdad, hay muchos problemas de orden social, de orden político, de orden económico. Espero que Duque se vaya, y lo mismo Uribe. Estamos mamados, remamados de Uribe y de Duque. Queremos que se vayan. Cuando yo era joven, a mí me decían, hay que atacar el comunismo porque el comunismo es dueño de su casa, le dice que debe comer, todo lo que trae para el Estado. Y hoy trabajo y no tengo nada. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde apuntamos? Tienen que tener en cuenta la reforma laboral, donde a los jóvenes probablemente nos quedaremos sin pensión, cuando a los jóvenes menores de 25 años solo nos van a pagar el 75% del salario mínimo. Latinoamérica en general está despertando y se puede llamar que es una primavera lo que estamos viviendo. Y creo y espero que Colombia se sume a todo este cambio que se está llevando y que está viendo en Latinoamérica. Pues parece que hay trabajo por delante, ¿no? Duque hacía un llamado 24 horas antes de esta movilización general para que fuera pacífica, para que se cumpliera el derecho de la libertad de expresión, pero finalmente la violencia ha tomado la calle y ha protagonizado episodios que el propio presidente quería evitar, desplegando soldado en lugares estratégicos, ¿no? Cerrando esas fronteras, las fluviales y las terrestres, unas fronteras en las que el director de Inmigración dice que se han detenido a más de 20 personas que iban a ser causantes de alterar el orden público, y el presidente también ha clamado por un derecho de manifestación, pero dentro de las normas cívicas, pero ya hay 3 muertos y más de 250 heridos. Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. Bueno, y eso lo ha hecho, hay que ver si se han sobrepasado también, ¿no? Porque los días previos a esta manifestación han sido los propios convocantes los que han acusado a Duque y a las Fuerzas Armadas de promover la violencia. Y lo han hecho porque las autoridades han realizado registros previos en hogares de profesores, de estudiantes, en oficinas sindicales, en otros inmuebles, en busca de evidencias que los pudieran inculpar a estos convocantes de promover la violencia, pero no han encontrado nada. Básicamente porque la violencia se ha promovido por Internet y por las redes sociales, aunque ha sido rechazada por la gran mayoría de los manifestantes in situ, en las calles.
No sé si le sorprende esta situación, pero pocas noticias leemos sobre Colombia, ¿no? Se pueden leer sobre el mandato de Duque, sobre sus medidas concretas políticas y económicas. Quizá muchos de ustedes se puedan quedar en la superficie, ¿no? En las portadas, leyendo titulares sobre las FARC, sobre los acuerdos de paz, sobre las críticas del gobierno colombiano a Nicolás Maduro, pero en Colombia están sucediendo muchas cosas. Han escuchado a la gente que han provocado esta situación y de distinta índole y esfera, como se suele decir, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Y el oasis que se está vendiendo no es tal. Por mostrarles algunas razones, por ejemplo, podemos citar esa forzada renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, después de un bombardeo del ejército en el que perdieron la vida 7 menores. Y esto, como les digo, para mí solo es la punta del iceberg. Se ha intentado tapar porque Colombia tiene una crisis muy profunda. De hecho, es Duque quien tiene la oportunidad y quien debe tomar las riendas de esta situación en la que las Fuerzas Armadas están cuestionadas, en la que el proceso de paz con las FARC está estancado desde hace unos 15 meses y, ante todo, se debe asentar una política económica y social para que el pueblo esté en calma, para que tenga lo que necesita. Y este punto pasa por varios puntos a su vez. Por una reforma tributaria, una postura clara con las pensiones, por ejemplo, además de un plan de acción social para los estudiantes, para los trabajadores y en el que los sindicatos sean tomados en cuenta. Hay muchos acuerdos incumplidos con los indígenas, con los profesores, con los trabajadores estatales, y también reivindicamos el derecho a la paz por la violencia que se está dando. Momento de analizar los motivos de este gran paro general en Colombia, de esta convulsión que está viviendo el país, de tomar el pulso a la situación de los colombianos y a sus necesidades. Saben que estamos en las redes sociales, ahí tienen las direcciones. Tenemos el placer de poder hablar con el politólogo colombiano Vicente Torrijos. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Escuchábamos a la gente, a los colombianos en las calles, pidiendo, haciendo reivindicaciones de distinta índole, es decir, desde los sindicatos hasta los trabajadores, desde los estudiantes hasta los pensionistas. Parece que era una crisis que estaba silenciada, que estaba muy latente y que ha estallado de repente, pero esto es un proceso que se lleva gestando con el tiempo, ¿no? Javier, es un placer saludarte y sí, en efecto, el presidente Duque pensaba que Colombia era una especie de oasis de crecimiento neoliberal en América Latina con más del 3% de crecimiento formal. Pero de un momento a otro todo esto se desbarata y se desbarata porque hay una desconexión y un problema de liderazgo, una crisis de liderazgo sustancial en donde el presidente está completamente desconectado de la base popular que le eligió y del pueblo colombiano en general. Se puede decir que el presidente preside pero no está gobernando, es decir, cuando hablas de toda esa distancia, de todas las necesidades por las que fue elegido, por las que ahora mismo ocupa el cargo que ocupa, ahora mismo las ha perdido de vista y ha tenido otros objetivos. Lo que hay que ver el problema es en su contexto. Hace menos de un mes el presidente Duque perdió las elecciones territoriales en Colombia. Aparte de eso, cuenta apenas con el 26% de aprobación, de apoyo, ¿no?, de respaldo popular según las encuestas, con lo cual gobernar es prácticamente imposible en esas condiciones. Y si a eso le sumamos que tiene un gabinete ministerial completamente desconectado entre sí, porque un ministro entra en permanente, ¿no?, contradicción con los demás y todo es un caos desde el punto de vista institucional, pues se comprende que lo que está pasando en las calles no solo es natural, sino que, y esto es lo más importante, no es un complot organizado desde afuera por Nicolás Maduro o por Diosdado Cabello. Vicente, ahora mismo la reivindicación, como decías, estaba en las calles, se estaba haciendo. Yo decía que este paro general tenía un cierto tono preventivo porque realmente no se ha metido lo que se denomina un paquetazo, ¿no? El paquetazo de Duque. Sí está claro que se quiere una reforma tributaria, pero que se necesitan apoyos en el Congreso. Se ha hablado del tema de las pensiones, pero estamos viendo que no se han aplicado medidas en sí, pero el pueblo ya ha dicho, antes de que se apliquen, es necesario que nos movamos o esto nos va a sobrepasar. Y eso es precisamente lo que diferencia claramente lo que ha sucedido en Colombia en las últimas horas de lo que ya sucedió en Ecuador o en Chile, por ejemplo. Me explico. En Colombia el presidente Duque no ha presentado ningún paquetazo formal al Congreso, con lo cual es apenas normal que la población colombiana, en previsión, adelantándose, anticipándose a que eso suceda, a que se juegue con sus pensiones, a que se perturbe su vida laboral o a que se perjudique seriamente el clima relacionado con educación y vivienda, se anticipa, digo, y se lanza a las calles. Independientemente de que haya habido excesos, desmanes, vandalismo, eso no puede opacar la incontenible energía popular
que se pone enfrente de un presidente desconectado de la realidad y le exige que cambie radicalmente Vicente, su discurso, sus actuaciones y que vuelva a aquello por lo cual se le eligió. Vicente, yo veo una especie de troika o de trípode en el que se apoya un poco esta crisis, en la que se rompe esta burbuja o se desvanece este oasis. Estamos hablando de una situación económica, desde luego con una tasa de paro superior al 10% en 8 meses seguidos, en el que se pueden tocar las pensiones y los colectivos más vulnerables se ven, desde luego, dicen que ven socavados sus derechos o al menos las posibilidades de tener una mejor condición de vida. Eso por un lado. Por otro lado, desde luego, este proceso paralizado de paz con las FARC, ese acuerdo que se ha quedado un poco en papel mojado. Y por otro lado, también está el papel de las Fuerzas Armadas, a las que se las acusa de un exceso de violencia y sobre todo con este polémico caso con el ministro Botero, ¿no? Sí, indudablemente has hecho un buen panorama, pero yo diría que el eje de todo está en el fantasma pensional y en la inseguridad pública. Es decir, a Duque se le elige básicamente para que recobre la seguridad perdida y no lo logra. Por el contrario, se han multiplicado las bandas criminales, las FARC siguen, pero ya como brazo armado, perturbando la tranquilidad de una manera sistemática. Por otra parte, hay un clima de violación permanente de los derechos humanos. El presidente no ha podido controlar el crimen sistemático contra líderes sociales. Y si a todo eso se le agrega el hecho de que los ministros mismos están como astronautas en la estratosfera, desconectados por completo del planeta Tierra y no logran resolver los problemas de comunicación con la base popular, pues se comprenderá que la energía popular lleva a plantear todo lo que está sucediendo, ¿no? A plantear en las calles todas estas demandas con un ingrediente bien interesante. Las centrales obreras ya han dicho que si no logran unos acuerdos específicos con el presidente Duque, se irán ya no a un paro a cuentagotas como este, sino a un paro indefinido a partir del 25 de enero del año entrante. Vicente, solo era lo que te quería decir. Esta especie de protesta masiva, esta especie de levantamiento, lo podemos llamar X primavera, que es una palabra que está muy de moda, levantamiento, ola, tsunami, etc., va a quedarse en la calle, porque lo que parece que necesita Colombia son medidas rápidas y contundentes para salir de esta situación, y el gobierno, según nos dices, está prácticamente en la estratosfera y no ha tocado la realidad, el suelo, mirando a otros asuntos, y quizá se debería mirar más hacia adentro, como decía yo antes. Es que el presidente Duque ha dicho y ha querido dar a entender de que todo esto obedece a un complot internacional promovido por Nicolás Maduro o por Diosdado Cabello o por los cubanos, por una parte, y por otra ha querido sembrar también la sensación de que se trata de actuaciones violentas y no de una protesta social pura, legítima. Y así desconoce los graves problemas en los que él está inmerso. Así que yo diría que lo primero sería un cambio radical en el gabinete ministerial. Es lo primero que la población espera, y no enroques como los que acaba de hacer, trasladando al ministro de Relaciones Exteriores al Ministerio de Defensa, porque claro, eso es tomado como una burla por la población colombiana, que ve en ello más de lo mismo. Y entonces, aparte de un cambio radical en el gabinete ministerial, también se necesita que haya una protección efectiva a la vida humana, Vicente. Es decir, que los líderes sociales estén protegidos. Es que con esos 2 puntos nada más que él resolviera en la agenda, cambiaría por completo el panorama en Colombia. Pues veremos si toma muy en serio las riendas de estos asuntos y desde luego no está viendo en factores externos todo lo que sucede en Colombia, porque falta, al igual que medio mundo, que señalen también a Rusia o de estos agentes externos que parece que está metiéndose en todas las revoluciones del mundo, cuando realmente son las necesidades de los países las que hacen que los pueblos salgan a las calles a pedir lo suyo, que son los derechos y estas reivindicaciones. Gracias, Vicente, por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Y como les digo, es que parece que al presidente de Colombia le han explotado 2 bombas en las manos. Por un lado, la situación del propio país. Él dice que le viene de fuera, ¿no? Pero por otra, le viene esa conversación que se ha hecho pública. Yo creo que saben de qué estoy hablando. Entre el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos, y la nueva canciller, Claudia Blum. Se dejan claras muchas cosas. No se fían de Donald Trump, están perdidos en la alianza con Estados Unidos, y Venezuela, por supuesto, es un objetivo prioritario. Trump no se va a meter en Venezuela, pero si este señor no se va, Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible. Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. Trump puso a Tillerson
y le salió con un chorro de babas. Bueno, ni que decir que ya Iván Duque ha llamado a consultas al embajador, pero si algo me llama la atención ahora mismo es que Colombia parece que se está moviendo como una nave sin rumbo, no sé si se dan cuenta, ¿no? Como un barco con un timón en el que cada miembro de la tripulación tira para un lado. Abiertas las brechas del conflicto de paz, de la lucha antidroga, como hemos visto, los conflictos internos, la violencia, los sindicatos, la pérdida de confianza del país en las instituciones, en la economía se suma que Colombia tampoco se fía de Estados Unidos, que dice que el Departamento de Estado es un caos. Y yo me pregunto si llega una gran crisis como la que estamos viendo ahora mismo en el país, ¿le van a pedir ayuda a Donald Trump, a su gran socio? Por lo que ha dicho el embajador, yo creo que desde luego que no, ¿no? Sinceramente, yo creo que al presidente Donald Trump no le ha hecho demasiada gracia, así que vamos a analizar los pormenores de toda esta conversación. Y ante todo, ¿cómo está Colombia ahora entre dos aguas? Muy perdida, mirando hacia afuera cuando realmente tiene el problema dentro. Ya saben que estamos en las redes sociales y tenemos el placer de poder hablar con el periodista Carlos Rafael Diéguez. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. De nuevo vemos un levantamiento, digámoslo así, unas protestas en algún país de Latinoamérica, este tsunami, y se vuelven a ver agentes externos. Faltan los marcianos o gente de otros planetas que sean los causantes de todo lo que la gente está pidiendo en las calles. Bueno, sí, efectivamente, muchísimas gracias. Lo que exactamente está ocurriendo es el cúmulo de muchos años de pobreza, de muchos años de limitaciones en nuestros pueblos y sobre todo lo que está ocurriendo ahora. Hablabas de Colombia entre dos aguas que se hunde porque la situación que pasó con los diplomáticos, que es una conspiración pública para derrotar o quitar del poder a un presidente legítimamente elegido como es Nicolás Maduro, y ver hoy las manifestaciones que se están produciendo en Colombia, te das cuenta que es un detonante, que es un gobierno que no gobierna, es un gobierno donde cada cual, tal como tú decías, está alando para un lado. Y definitivamente, con todos esos atisbos de Duque, hay también un discurso demagógico alineado un tanto con el uribismo, que definitivamente el pueblo colombiano está manifestando en las calles que no quiere más ese gobierno, es lo que está pasando. Carlos, por analizar algunos fragmentos de la conversación me gustaría ir poco a poco y voy a leer algunas de las citas que he sacado aquí, ¿no? Dice, la solución no es un golpe militar, en Venezuela me refiero, porque los militares no van a sacar a Maduro. Sacarlo Estados Unidos a punta de no sé qué tampoco es lo que va a suceder y lo único que veo es tener acciones encubiertas allí dentro para generar ruido y apoyar a la oposición que está muy sola. Mientras estamos teniendo protestas en Colombia con gente necesitada, con gente que tiene dificultades, con un conflicto armado todavía por cerrarse, estamos mirando a otro país y se está apoyando a una supuesta presidencia ficticia como la del señor Guaidó. Bueno, efectivamente, se está viendo la paja del vecino. El problema que supuestamente tiene el vecino y no lo que realmente hay dentro, porque lo que estamos en presencia, como te decía, es de una conspiración, es de un acto de intromisión directa. En este momento, cuando le dice esta señora, bueno, ¿qué me vas a aconséjame? ¿Qué vamos a hacer? Porque realmente los militares apoyan sin ningún tipo de problema al gobierno de Maduro y entonces Trump tampoco va a hacer nada. También está cuestionando no solamente a Venezuela, también está cuestionando la actitud y la acción del gobierno de Estados Unidos. Que efectivamente supongo que a las autoridades norteamericanas tampoco le agraden eso. Y se está manifestando cómo desde un país a otro, y sobre todo de Colombia, que se digna de ser un país de paz, está justamente estimulando la guerra y la destrucción en el país vecino, Carlos, que es Venezuela, que pudiera ser su mejor hermano desde hace muchísimos años. Sí, estamos viendo que el tema de la frontera es uno de los temas más problemáticos, en el que se está acusando a Venezuela de intentar meter o infiltrar a gente, digamos, peligrosa que está alentando toda esta movilización. Es poco más o menos lo que está diciendo todo el círculo cercano al gobierno, pero como bien decías, ahora mismo Iván Duque tiene un pastel, desde luego, nada dulce entre las manos, y llamar al señor Donald Trump para intentar ayudar un tipo de gestión cuando acaba de decir uno de tus principales diplomáticos que el Departamento de Estado es un caos, que Estados Unidos no sabe ni por dónde se anda prácticamente ni en Venezuela y mucho menos en el Departamento de Estado en sí, yo creo que mucha gracia no le va a hacer, ¿no? Y eso que son unos socios muy, muy cercanos.
Desde luego. Ahora, este escándalo, porque es un escándalo lo que se está produciendo, se suma a otros escándalos del propio Duque y también de compromisos que no ha cumplido Duque, y cae en el caos. Hoy el gobierno de Duque de Colombia está en el caos, realmente. Hay que ver los rostros, las caras, la presencia de esos jóvenes ahí, que están interpretando los sentimientos también de mucha gente que no pudo tal vez llegar al lugar de las manifestaciones, pero que sienten lo más hondo que es vital, ya urge un cambio en Colombia. En un país que está además echándole las culpas a otro. Hay una gran impotencia en el gobierno de Duque al echarle las culpas a Venezuela. Tiene que resolver los problemas internos ellos. Fue Duque quien cuestionó incluso desde su campaña los acuerdos de paz. Y sencillamente echó por tierra todo lo que había hecho el anterior presidente Santos. Y ahora un santo diplomático, que no es nada santo, está conspirando con la señora Claudia cómo destruir el gobierno de Venezuela. Es un descaro, una desvergüenza, es realmente algo que Carlos, ocurre en Latinoamérica de hoy, que es lamentable. De hecho, incluso estas críticas alcanzan al Grupo de Lima, que se había erigido como si fuera una institución que estaba sentando cátedra, diciendo, la canciller dice que es un chicharrón para todos aquellos que nos estén viendo, es un caso problemático, ¿no? Hablando en el lenguaje que ha utilizado precisamente la canciller, y que está muy, muy debilitado, lo que deja a las claras que todos los intentos que se están tratando de hacer para llevar a cabo ese cambio, ese golpe en el gobierno de Venezuela, están quedando en agua de borrajas, ¿no? Claro, todo eso es una gran farsa. El Grupo de Lima, TIAR, que realmente se hizo en los años 40, recordará, con el objetivo de evitar guerras y problemas en los países, ¿por qué no lo aplicaron en Chile? En Chile no hay que aplicarlo, y en Chile hubo realmente una situación seria para que hubiera paz. No, Piñera no tiene problema. Los problemas son en Bolivia, los problemas son en Venezuela. No, Colombia no tiene problema. No, Colombia también tiene problema. Y la raíz del problema es de muchos años también de limitación y de subdesarrollo. El neoliberalismo, que ya no es tan neo, es una vieja receta que ha estado destruyendo a los gobiernos y sobre todo a los pueblos, que son en definitiva los más afectados. Así que Colombia hoy está justamente viviendo una etapa, una historia como consecuencia de años de sufrimiento y también de discriminación. Pues lo que estamos viendo desde luego es un tsunami que está arrastrando a muchísimos países. Estamos viendo un modelo que está agotado, que Colombia es otro de los ejemplos claros de que este modelo no alcanza a la gran mayoría de la sociedad, sino tan solo a unos pocos, y que la gran mayoría de la sociedad es hoy la que está en la calle pidiendo a gritos esos cambios. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Termino el programa de hoy pensando en que Duque quizá ha estado metido demasiado en cuestiones ajenas cuando de verdad tenía el problema en casa, que se ha dedicado a dar lecciones, a transmitir consejos, palmaditas en la espalda, a figurar en las fotos como la del Grupo de Lima, la que han visto, cuando lo que tenía que haber hecho durante todo este tiempo de mandato quizá es remangarse, ponerse en manos a la obra, ponerse a trabajar en las necesidades de su pueblo, que hoy, más que necesidades, son exigencias que se piden a gritos. Este paro nacional parece que no se va a quedar aquí, ya lo han visto, que los siguientes días Colombia va a tener su revolución, su marea, su primavera, llámenlo X, porque lo que hay es una insatisfacción general que se ve en la mayoría de las capas sociales. Quizá algunos estén muy acomodados y estén contentos, ¿no? Quizá algunos sientan que, bueno, pues no todo va tan mal, pero esos son los que se aprovechan de ese sistema neoliberal que beneficia a pocos, como hemos visto también en países vecinos. Pero es que además en Colombia tienen otras cuentas pendientes históricas y que son muy, muy importantes. La violencia y la pobreza, por ejemplo, ¿no? Duque tiene la oportunidad para liderar una agenda de futuro para su país, un plan realista que resuelva los problemas desde ese trípode, desde mi punto de vista, que es la base del descontento, como les he dicho, ¿no? Que se respete esa paz firmada o que se resuelva de una forma consensuada todo lo que está pendiente en esa herida. La recuperación de la confianza de la sociedad en las fuerzas militares se ha perdido por sus abusos, por los operativos, por los que han masacrado, por sus engaños, por las matanzas, por mucho, ¿no? Y que se aplique una paleta de medidas económicas para todos, que hagan recuperar el empleo, subir el nivel de vida, que no se toquen las pensiones. Complicado, pero no imposible. La gente grita y es el momento de que el presidente, vuelvo a repetir, tome las riendas y no mire tanto a Venezuela o a otros países, que se mire a sí mismo, que le hace mucha falta. Tiene mucho, mucho trabajo por delante. Ojalá le salga bien por el bien de Colombia. Nosotros nos marchamos, dejen sus mensajes. Chao.